Prepárate para desvelar los misterios de tus frenos en este episodio especial de Tito Mecánica Automotriz. Hoy, nos sumergiremos en el intrigante mundo del mantenimiento automotriz para responder a una pregunta esencial: ¿cómo saber si el caliper de freno está fallando? ¿Alguna vez has sentido que algo no está bien con tus frenos? No te preocupes. En este viaje, aprenderemos a descifrar las señales, desde los susurros sutiles hasta los gritos desesperados que tu caliper podría estar enviándote. No te pierdas ni un segundo, porque la seguridad en la carretera comienza con el entendimiento de tus frenos. Así que, ajusta tu asiento, agárrate fuerte y únete a nosotros mientras exploramos los secretos de un caliper de freno en apuros. Comencemos el viaje hacia la tranquilidad en la carretera. ¿Cómo detectar si el caliper está en mal estado? Si tu coche presenta uno de estos síntomas, puede que el caliper se encuentre en mal estado y es necesaria la intervención de un mecánico. Presta atención a los siguientes puntos. Tira hacia un lado. Cuando el caliper se encuentra desgastado, puede provocar que el vehículo tire hacia los lados al momento de frenar. En otras situaciones, el coche también hará un tirón mientras estés conduciendo. Fugas de líquido. Los calipers, o también conocidos como pinzas de freno, se activan con el líquido hidráulico. Cuando fallan pueden provocar fugas de líquido de los frenos por la junta del pistón o el tornillo de purga. Pedal de freno blando. Un caliper con fugas puede provocar un pedal de freno esponjoso o blando. Además, un pistón o correderas atascadas pueden provocar una holgura excesiva entre la pastilla y el rotor, causando así una sensación anormal en el pedal. Desgaste desigual de las pastillas de freno. Este tipo de desgaste suele estar relacionado por el atasco de las pinzas de freno. En algunos casos, un pistón de pinza atascado también puede causar un desgaste desigual. La razón es que, en ambos casos, las pastillas se aplican parcialmente, lo que hace que se arrastren por el rotor. Sensación de arrastre. Si tienes una pinza de freno defectuosa, tendrás un pedal de freno blando y tu coche tendrá una frenada reducida. Un caliper atascado puede ocasionar que las pastillas sean presionadas contra el rotor durante la conducción. Como resultado, el coche puede tener una sensación de arrastre, debido a que los frenos de la rueda están comprometidos en todo momento. Ruido anormal. Como es normal, con el pasar del tiempo, la pinza de freno obstruida desgastará a las pastillas de freno. Cuando esto suceda, podrás percibir el sonido de los frenos rechinando. Este problema es más común de lo que te imaginas, por lo que debes estar muy atento a esta señal. ¿Por qué comienza a fallar el caliper? No hay mantenimiento del líquido de frenos. Existen varias razones por las que el caliper se puede dañar. Una de las principales es porque el líquido de frenos no ha sido reemplazado en un lapso de tiempo recomendable. Falta de lubricación en los pasadores deslizantes. Ten en cuenta que el caliper se desliza sobre los pines para poder apretar de forma equilibrada las pastillas internas y externas. Es por eso que estos pasadores deslizantes necesitan lubricación. Además, estos pasadores se encargan de proteger el caliper de agentes externos, como el polvo y agua. Lo recomendable es que siempre que cambies las pastillas de frenos, debes retraerlos guardapolvos de los pines. De esta manera, podrás verificar que se encuentren en buen estado. En caso contrario, deberás agregar lubricante en el pin para ayudar a limitar el desgaste de este y los manguitos de teflón. Finalmente, es crucial que le des importancia a los frenos de tu coche. Una pieza desgastada o atascada puede provocar una pérdida parcial o total de la capacidad de frenado. Si identificas algunas de las señales que mencionamos en esta nota, te animamos a que lleves tu auto a un taller de inmediato. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la detección de problemas en el caliper de freno. Espero que esta guía haya sido tan reveladora para ti como lo fue para mí. Recordemos: siempre que la seguridad en la carretera comienza con el conocimiento y saber identificar las fallas en el caliper es una habilidad invaluable. Ahora, armado con las señales y consejos proporcionados en este video, tienes el poder de reconocer las sutilezas que podrían indicar un caliper de freno con problemas. No substance. La importancia de mantener tus frenos en condiciones óptimas.
Si esta información te fue útil, no olvides darle like, suscribirte para más contenido automotriz. Y compartir este video con aquellos que puedan beneficiarse de esta guía. Desde Tito Mecánica Automotriz, agradecemos tu tiempo y atención. Que tus caminos estén siempre libres de obstáculos y tus frenos operen con la máxima eficiencia. Conduce seguro y nos vemos en el próximo episodio.